Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos la reunión de los chones y bueno, pues ya a esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, vamos a iniciar pues esta reunión orando. Ahí donde están, les pedimos que agachen sus cabecitas y que podamos orar y le vamos a decir: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en estos días, Señor, con cada uno de nosotros. Agradecidos, papá, por todo lo que haces, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que esta noche tú puedas llenarnos de tu poder, puedas llenarnos, Señor, de tu unción, Señor, para poder comprender tu palabra. Que nos ilumine, Señor, todo lo que tenemos que decir, todo lo que tenemos que hacer, decir, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, trabajando para ti, papá, y también de los que están escuchando, papá. Abre los oídos de mis hermanos, que toda palabra que venga, Señor, entre a lo profundo del corazón, Señor, y podamos ponerlo por obra, que no sea solamente palabra oída, sino palabra cumplida, y también, Señor, que podamos escuchar tu voz y decir todo lo que tú tienes, que todo lo tuyo se quede, Señor, y lo que no es tuyo sea desechado. Papito amado, gracias por este tiempo que nos permites estar contigo. Juntitos vamos a iniciar esta reunión y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda oposición demoníaca, toda fuerza de maldad, todo hombre fuerte que ata este lugar, que ata la vida de mis hermanos que están escuchando. En el nombre de Jesús, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, y juntitos iniciamos la reunión de los chones. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, ya esta noche pues iniciamos la reunión de los chones, pues recordando que el día de ayer pues hemos estado hablando de cosas importantes. Estamos en una temporada de fiesta ya, pues preparándonos para lo que es el Pesaj, para lo que es la fiesta de los panes sin levadura y pues también los primeros frutos. Estamos en plena preparación de todo esto porque está muy pero muy cerquita, a pocos días ya. Pues recordemos que todo inicia el 14 de Aviv y pues estamos en fecha de 11 de Aviv y todas estas cosas que hemos estado hablando pues las vamos a reforzar el día de hoy. Vamos a ver lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, recordando que ayer habíamos hablado del Pesaj y que para estar listos para el Pesaj, una de las cosas que tenemos que hacer es pues estar lavados los pies, ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando, lavados los pies, que pues hablábamos que para este tiempo Yeshua pues antes de celebrar la Pascua, porque él era la Pascua en sí, él era el cordero que había sido puesto, pues él lo que había hecho es pues básicamente lavar los pies a sus discípulos, y ayer nos habíamos quedado en eso. Pero esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom para todos, bendiciones. Que el Señor les bendiga en este día. Estamos en el 11º día del mes de Aviv. Estamos ya a 3 días prácticamente de comenzar el Pesaj, de preparar esta Pascua, de entender lo que Yeshua ha hecho por cada uno de nosotros, de vivir esta fiesta también de los panes sin levadura, que entendamos las cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que creo que nos falta todavía tal vez entender, tal vez incluso mencionar o decir o aprender, para que entendamos cómo es que tenemos que llevar a cabo estas fiestas. Preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que Él nos va a pedir que hagamos, las instrucciones que necesitamos para celebrar estas fiestas. Sabemos muy bien que nosotros no somos nosotros los que tenemos que decidir qué hacer o qué decir, o la forma en la que vayamos a hacer las cosas no las decidimos nosotros. Es una orden directa del Señor, es Él mismo el que nos guía, el que nos instruye, y Él nos va a decir exactamente qué es lo que vamos a hacer, y cada uno tiene que tener su corazón predispuesto para escuchar la voz del Señor, para que Él mismo sea instruyéndonos a cada uno de forma personal, más allá de lo que nosotros podamos decir, de lo que nosotros podamos hablar, que sea el Espíritu Santo mismo poniendo esa convicción, esa seguridad, esa emuná en cada uno de nosotros, para que estas fiestas las podamos celebrar como a Dios le gusta que celebremos. Eso es importante porque pues tenemos que celebrar estas fiestas tal cual el Eterno pues quiere que hagamos en este tiempo. Por lo tanto, nos toca a cada uno de nosotros pues empezar a hacer la voluntad del Eterno
Y por lo tanto, pues vamos a ir viendo todo lo que Dios quiere que estemos listos. Y ayer veíamos pues que parte de la preparación es lavarse los pies. Pues cuidado que alguien diga, oh, sí hay que lavarse los pies, y pues, pero eso yo lo hago todo el tiempo. Bueno, pues hay cositas que tenemos que ir viendo y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto, porque pues una de las cosas importantes es que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, y estamos entendiendo en ese tiempo que para celebrar estas fiestas pues es necesario estar lavados los pies. La noche dice, pues una noche antes veíamos esto en Juan, decía lo siguiente, antes de la fiesta de Pascua, Juan 13:1. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, esto es algo bien interesante porque pues está en la cena del Señor, la última cena como se le llama, y pues esto es antes de la fiesta de Pascua, tal cual lo acabamos de leer. Si bien pues veíamos el día de ayer un poquito acerca de esta palabra y decía que era pues precisamente el día, revisando un poco lo que nos dice pues la palabra de Dios, revisando la traducción, pues Daniel nos explicaba anoche que pues no se refería exactamente a decir en ese día, sino era una palabra catar, si no me equivoco, y pues decía que pues significa un día antes. Entonces pues hay ciertas cosas que todavía pues estamos aprendiendo en este tiempo, y pues aquí confirma la palabra de Dios de que pues era un tiempo antes del Pesaj, porque además pues la misma palabra de Dios nos dice que pues básicamente el Pesaj era Cristo. Por lo tanto, pues era una cena anterior, era un seder anterior al Pesaj, es decir, no era el seder de Pesaj, seder es cena, es pues la cena que se tiene, y pues podemos decir que pues un Pesaj, se podría decir un cordero, pues sí o sí debe tener un seder, pero no todo seder pues es un seder de Pesaj. O sea, no toda cena es la zona de la Pascua, podría haber sido otra cena. Entonces, viendo ese asunto, pues vemos que antes de la fiesta de la Pascua, pues como estaban reunidos, Jesús les empieza a decir pues varias cosas, y entre estas, lavar los pies. Son detalles interesantes, son cosas que tenemos que entender. Hay algunas confusiones en las diferentes traducciones que se tiene. Una de las versiones que habíamos leído el día de ayer hablaba de que la cena que había tenido Yeshua se estaba festejando al principio de la fiesta. Y si revisamos la versión original de esa Biblia, incluso la que está en griego, la palabra original la que se utiliza en la parte que dice el primer día o al principio de la fiesta, usa la palabra proto, que la traducción más precisa llegaría a ser antes de y no al principio de. Y esas son confusiones, son errores que se encuentran en muchas de las Biblias, sobre todo en la Reina Valera, y son cosas en las que tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque si de verdad estaría diciendo que esa cena se ha realizado en el Pesaj, entonces Yeshua habría tenido que morir después del Pesaj, y esto ya no cumpliría todas las profecías que sabemos que Yeshua sí ha cumplido. Por eso es que cuando hablamos de la cena que ha tenido Yeshua con sus discípulos, estamos hablando de una cena especial, una cena más conmemorativa. No se está hablando de la cena del Pesaj, no se está hablando de toda la ceremonia que se hace
porque incluso podemos ver por varios detalles, incluso cuando les manda a sus discípulos a comprar en ese día, que son cosas que sabemos que no se podían hacer porque estamos hablando de un Shabbatón, o sea, un Shabbat especial. Y Yeshua no permitiría que ellos rompan el Shabbat, no permitiría que hagan cosas que ellos sabían que no tenían que hacer. Entonces hay muchas cosas que indican que de verdad la cena que estaban teniendo Yeshua y sus apóstoles era una cena muy diferente a la cena del Pesaj, al Seder de Pesaj, que se celebra justamente terminando el día 14 del primer mes hebreo, y al empezar el día 15. Eso tenemos que entenderlo bien porque habíamos dicho que estamos empezando hoy el día número 11, el 11º día del mes de Aviv. Entonces, el día 14 llegaría a ser el día sábado, empezando viernes en la noche y terminando sábado. Entonces, algo importante, algo que tenemos que entender es que mientras está terminando ese día, el día 14, y mientras está comenzando el día 15, es decir, sábado por la noche, ese es el instante en el que se tiene que celebrar esta cena, que es una cena en la que nosotros recordamos lo que Yeshua ha hecho, en la que recordamos este Pesaj, este sacrificio. Si bien algo importante que tenemos que entender es que el Pesaj no se refiere a un día, porque cuando hablamos de Pesaj estamos hablando en realidad del sacrificio, no exactamente del día. Y de lo que sí se puede hablar es de la cena de Pesaj, que es justamente al iniciar el día 15, y es algo que en el transcurso de estos días lo vamos a ir explicando detalladamente. Hay cosas que el Espíritu Santo quiere que quitemos ya desde ahora, con lo que estábamos mencionando en estas reuniones, que son la levadura que tenemos, que es la maldad, la malicia que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes, que permitamos que el Señor nos lave nuestros pies, nos limpie, que estemos ya preparados, que estemos ya confesando las cosas que tenemos guardadas en cada uno de nosotros. Son cosas que ya desde ahora tenemos que ir preparando, no esperar hasta el último momento, hasta el último día, porque ya para ese tiempo tenemos que estar listos para esta gran celebración. Eso es importante, entonces pues empezamos a ver que de verdad Dios, pues Yeshua empieza a mostrarnos ciertas cosas que se hacían antes. Y a mí me sorprende cuando pues, nos ponemos a leer esto que dice, Jesús le dijo pues lo siguiente, que era necesario que le lave los pies y pues le dice lo siguiente, ¿no? Él había puso agua en un recipiente, pues en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y fíjense que había hecho. Entonces dice, vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Bueno, como al decirle, pues, ¿cómo es posible que tú me laves los pies? No, no puede ser. Y pues lo que le dice Jesús es, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Y por qué le dice eso? Porque pues no lograba comprender lo que estaba haciendo Yeshua, que pues era más que solamente lavarle los pies. Y además le dice Pedro, le dijo, no, me lavarás los pies jamás. O sea, no, yo no me voy a dejar, ¿cómo es posible? Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué importante. Pues yo creo que todo el mundo, pues a este tiempo, todos los que entendemos más bien esto, los que de verdad estamos pues buscando pues el camino angosto, los que estamos volviendo a la senda del Padre, pues realmente queremos tener parte con Yeshua. Y pues efectivamente queremos que nos lave los pies y pues al estilo de Simón creo que todos decimos no solamente los pies, la cabeza, las manos, todo lavame, o sea, porque de verdad pues es algo muy, muy importante. Entonces, pues le dice, no, no es necesario lavarse todo porque los pies están limpios. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, hay que ver que, pues de verdad es necesario que Yeshua nos lave los pies. Es de verdad importante. Algo que me llama la atención es que Yeshua agarra una toalla y se la ciñe. Y esto pareciera representar que se estaba ciñendo con la verdad. Y lo interesante es que cuando les limpia los pies con la toalla, hace pasar esa misma toalla con la que estaba ceñido. Si no fuese importante, no mencionaría, simplemente diría que ha agarrado una toalla y les ha limpiado los pies, pero se ciñe con esa toalla, es decir, se la pone, se la cubre primero antes de limpiarles los pies o antes de secarles los pies. Y es interesante porque
la forma en la que nosotros tendríamos que dejar que el Señor nos limpie una vez que hemos desnudado nuestros pies delante del Señor, hemos descubierto el pecado delante de Él, permitir que el agua fluya por nosotros, que de verdad empiece el Señor a limpiarnos con esa agua que es importante, que nos vaya limpiando y que sobre todo pase sobre nosotros la verdad. Y esto es interesante porque sabemos que la verdad es la palabra del Señor. Solo la verdad, la única verdad viene del Señor, viene del Eterno. No hay otra verdad, no hay alguna cosa que nosotros podamos decir que sea verdad si no es algo que viene inspirado por el Señor. Y eso es importante porque si no, exponemos nosotros nuestros pecados, nuestras acciones, nuestras obras, nuestros pensamientos enfrente o a la luz de la palabra, entonces no estamos permitiendo que sean no solo lavados, sino que también sean limpiados con esto. Y es algo que tenemos que entender. Muchas veces queremos que el Señor nos muestre cuál es la respuesta y nos diga qué tengo que hacer y no nos interesa buscar algo en la palabra, no nos interesa ver qué dice el Señor respecto a eso en su palabra. Y prácticamente todas las cosas necesarias, todas las cosas importantes están escritas en su palabra y es algo que nosotros necesitamos conocer. Ahí tenemos muchas de las respuestas que necesitamos a diferentes problemas, a diferentes circunstancias por las que pasamos, están ya ahí escritas en su palabra. Solo que creo que a veces nosotros esperamos a que el Señor vaya a cambiar y nos diga algo que nos guste más de lo que está escrito en su palabra. Y tenemos que entender que las palabras del Señor no van a cambiar tal cual como están escritas en su Torá, en toda el antiguo pacto y el nuevo pacto son cosas que el Señor ya las ha dicho. Y si estás buscando una respuesta del Señor o si estás buscando ser limpio, que el Señor te lave, tienes que entender que el Señor te va a limpiar a través de su palabra. Él nos va a ir limpiando a través de su palabra. Bueno, pues al principio, pues cuando vemos que pues esto de lavar los pies, pues representa muchas cosas. En principio, pues representa la humildad que Yeshua tenía que tener, porque normalmente este era un trabajo de siervos, ¿no? Serán los siervos los que hacían este trabajo. Pero vemos aquí que Yeshua, pues, era el que hacía eso. Y no solamente eso, dice, pues, les dice que es necesario que hagamos esto. Y además les dice lo siguiente, pero le dijo, no me, bueno, después de que le dice, no me lavarás jamás, los pies jamás, y pues le dice, no, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, pues después de todo eso ocurre, pues, algunos detalles más, ¿no? Si podemos seguir leyendo, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando nos empieza a referir esta palabra, pues nos empieza a decir algo, que no solamente es un lavamiento de pies, pues físico, sino que como es que estaban limpios, se habían bañado, pues, estaban muy, olían bonito, no, pues no se trataba de algo físico solamente. Pues resulta que pues cada uno de nosotros al acercarnos a Yeshua pues realmente estamos sucios, sucios de pecado, totalmente pues se podría decir hasta con un hedor porque nos dice que el pecado pues huele mal delante de Dios y es algo que es terrible porque pues nosotros no podemos estar bien delante de Dios así simplemente, pero pues gracias al sacrificio que Yeshua ha hecho y cuando nosotros de verdad le conocemos, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador en el sentido no de pues hacer una sola oración y ya, no, sino se trata de tener una vida en comunión con el Eterno, de tener una vida que de verdad le agrade, de tener una vida que pues haga su voluntad, que guarde sus mandamientos en todo eso, pues lo que hacemos realmente es que estamos limpios. Sin embargo, al caminar en el Evangelio, a lo largo de nuestro caminar, pues ocurre que muchas veces empezamos a ensuciarnos y empezamos a ensuciarnos y necesitamos un lavarse los pies. ¿Qué representa esto? Pues representa que nosotros, pues de verdad vayamos a confesar todos nuestros pecados. De repente todavía hay gente que está pues con los pies enlodados con el renegar, con la ira, con la amargura del corazón, con los celos, con la gritería en casa, qué sé yo, con tantas cosas que pueden ser un asunto terrible que pues estén, que nuestros pies estén de verdad sucios. Y pues es necesario que de verdad nosotros seamos limpios. Pues necesitamos ser limpios de los pies, si bien ya hemos sido lavados en el sentido de que ya ha habido un tiempo en que ha habido una transformación real de lo que antes éramos a lo que somos ahora, pues en el caminar de nuestra vida todavía hay como pequeñas cosas que hay que seguir afinando, pequeñas cosas que todavía pues nos falta cambiar. Entonces, pues entender esto es entender que
pues necesitamos ese lavamiento de pies, realmente lo necesitamos. Lo necesitamos, bien lo dice el Señor. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No dice que el que ya está lavado, entonces ya es santo, ya no necesita de Yeshua, ya no necesita del Espíritu Santo. No, lo está diciendo Yeshua, que si bien nos estamos limpiando constantemente, es importante que no descuidemos esto de lavarnos los pies, de cuidar las partes o las áreas que todavía no hemos permitido que el Señor entre o que todavía las hemos manchado de alguna manera, y es algo que tiene que hacerse constante. Y es importante porque cuando Yeshua les estaba hablando a sus discípulos y les decía que ya estaban lavados y que lo único que hacía falta era lavarle los pies, es porque ellos estaban constantemente escuchando la palabra del Señor, estaban constantemente dejándose guiar por el Señor. Y esto lo decía Yeshua cuando les dice en Juan 15, capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es que Yeshua estaba constantemente pendiente de su limpieza, de su purificación, de su santificación. Es algo que nosotros entendemos que tiene que ser a través de Yeshua. Si nosotros estamos constantemente hablando con Él, teniendo una comunión, teniendo una relación con el Señor, si le estamos compartiendo de verdad nuestros pensamientos, las cosas que tenemos dentro, entonces estamos siendo limpiados constantemente. Pero aún así el Señor nos dice que si estás limpio, entonces solo hay que limpiarte los pies. Aún así sabe el Señor que hay todavía cosas, hay todavía detalles, hay tal vez lugares muy profundos en los que todavía nos hace falta ser limpiados. Y es que solo el Señor lo sabe, solo el Espíritu Santo es el que nos puede ir guiando, nos puede ir dirigiendo para ver todas esas cosas que todavía necesitamos sacar, que todavía necesitamos que el Señor nos limpie, que todavía hace falta limpieza. No es que un día que nos lave el Señor ya vamos a estar completamente limpios para siempre y nunca más tenemos que confesar o nunca más tenemos que dejarnos lavar, sino es algo que tiene que hacerse constantemente. Lo habíamos dicho que es como la ropa, es como las cosas que utilizamos en la cocina, como los platos, las ollas. Están limpias, pero cuando las usamos tienen que volverse a limpiar, tienen que volverse a lavar, porque las limpiamos para usarlas y después de usarlas tenemos que volverlas a limpiar, y eso es algo que se hace constantemente. Por eso no existe una persona que diga que ya ha lavado su ropa una vez y ya con eso toda la vida va a estar limpia. No, todos tenemos que entender eso, es algo que lo vamos a ir practicando, lo vamos a ir haciendo constantemente para que el Señor de verdad nos vaya limpiando y permitamos que Él nos vaya limpiando, nos vaya lavando, que son cosas que nos está pidiendo ahora el Señor. Y vemos también en esta parte, en estos versículos que acabamos de leer, que es algo importante que se recordaba antes de la Pascua, y el Señor ahora nos está pidiendo lo mismo, que antes de esta fiesta, antes de esta celebración, vayámonos limpiándonos de todo ese pecado y de toda esa maldad. Pues eso es cierto, que nos vayamos limpiando de todo pecado, de toda maldad. Pues si bien pues decía que no era necesario porque ya estaban limpios por la palabra, pues precisamente les estaba lavando con agua. La palabra es el agua. Pues escuchar todo lo que estamos haciendo es justamente para ser limpios por la palabra. Pero esto pues no es algo nuevo. Si podemos irnos a Éxodo 30, 17, 21, del 30 del 17 al 21, pues vamos a ver que allí también empezamos a ver ciertas cosas. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Qué tal si bien pues esto se les había dicho a los de Aarón? Recordemos que ya el sacerdote pues aquí era Yeshua, ¿no? Para esa temporada, y pues básicamente lo que estaba haciendo era ordenarles que de verdad se vayan lavando los pies. Pues de hecho
Y nos está hablando aquí de las manos y de los pies, que representa lo mismo, que representa pues limpiarse de toda contaminación que tenemos, de todo mundo que tenemos. Y pues es interesante esto porque pues hace tiempo recuerdo que había una canción muy interesante que pues realmente no la entendíamos en su tiempo y quizás ahora podemos entenderla más, pues decía, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Y pues empezaba a decir todas estas cosas y por nosotros, la verdad, yo no entendía muy bien a qué altar de bronce, qué atrios y todo esto, pero pues ya empezamos a ver que pues todo esto también se refiere a eso, porque dice que se iba a ser una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y esta debería estar entre el tabernáculo de reunión y el altar. Es que para entrar al altar, uno no puede entrar al altar sucio. Y precisamente para entrar a estas fiestas no podemos entrar sucios. Entonces, hay cosas que hay que confesar. Ahora alguno dirá, pero pues yo estoy todavía todo sucio. Totalmente, pues probablemente, pues ahí hay que hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, esta noche está con nosotros mi mamá. Amén. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Exactamente cuando Jesucristo les decía de que por su palabra son limpios, en esa noche también les daba algo a entender de qué muerte iba a morir todo eso. La palabra estaba. Pero el hecho de lavarle los pies prácticamente no era un lavar, era un lavamiento. Y un lavamiento es diferente. Ese lavamiento era purificar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a exactamente a Efesios 5:26, cuando le dice al hombre, le hace una comparación, le dice cómo tiene que tratarla, que es una de las cosas que también hay que purificar, hay que limpiar, obedecer la palabra. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, ¿para qué nos va habiéndola purificado? ¿Por qué nos quiere purificar el Señor con la palabra? Para santificarnos, porque aquí dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora bien, si nos vamos exactamente a Tito 3:5, desde el 4 leemos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, escuchen bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos por ejemplo, a Mateo, sabemos muy bien cuando le decía, el que es nacido de espíritu, espíritu es, el que es nacido de carne es, le decía a uno que sabía la palabra, a un erudito de la palabra, cuando decía, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Exactamente este lavamiento, este lavar de los pies implica purificación, lavados por la palabra, y la purificación es cuando lo cumplimos la palabra. ¿Entendido? Cuando hacemos caso y obedecemos y por la fe, por ese emuná grande que el Espíritu Santo mismo nos ayuda a tenerlo, es que podemos, bien dice, el que confiesa sus pecados, Dios le será misericordioso, pero el que los guarda no prosperará. Entonces todo va con eso, ¿no es cierto? Es una purificación. Ahora, de hecho que no estamos diciendo que vamos a lavarnos, que ese día hay que tener bañadorcito y lavarnos todo, implica mucho. Y exactamente cuando dice también la toalla que el Señor lo que hace es secarlo, Él va a enjugar todos nuestros pecados, Él limpia todos nuestros pecados, sí o sí. Entonces, en base a ello, simple y llanamente es empezar a recordar para presentarnos limpios delante de Él en estos días de pesar. Amén.
Amén. Bueno, pues de verdad que necesitamos presentarnos limpios pues lo que nos dice la palabra de verdad es el lavamiento de la regeneración, ¿no? Que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, pues porque de verdad pues, nos quiere presentar limpios. Tal como veíamos en Efesios que pues nos dice que Él es maridos, pues amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, de verdad que pues nos empieza a mostrar cómo debería presentársela, ¿no? Cómo está haciendo este lavamiento, ¿para qué? Para presentar pues a una iglesia santa, una asamblea de Israel, pues santa, pura, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es importante porque pues parte de esto es que nosotros tengamos parte con él, pues lo decía a Pedro ya, es necesario pasar por esto para que nosotros tengamos parte con él. Qué importante es eso, porque si no hacemos eso, no vamos a poder, pues, ser parte de todo esto. Entonces, es necesario que en este tiempo nosotros veamos eso. Y es interesante si continuamos leyendo lo que nos dice Juan 13, pues cuando les dice en el versículo 12, bueno, desde el 11 dice, él sabía quién le iba a traicionar, por esto dijo, no todos están limpios. Después, bueno, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciereis. Pues aquí nos está mostrando que es necesario también lavarse los pies los unos a los otros, por lo que representa también un acto de humildad, pues, y ser purificados por la palabra, pues todo eso representa muchas cosas, nos representa que nosotros debemos hacer eso, incluso la confesión, pues unos con otros, todo eso está en lo que acabamos de leer y es necesario que nosotros, pues, hagamos estas cosas. Son cosas que de verdad tenemos que practicar. A veces no entendemos qué es lo que tenemos que hacer y es, creo, bastante claro lo que dice en lo que habíamos leído de Efesios cuando dice, les da una forma en la que tienen que tratar los maridos a sus esposas cuando dice que tienen que hacer lo mismo que ha hecho Yeshua, de la misma forma que él se ha entregado a él mismo, eso es lo que tienen que hacer. Y esto para santificarla y para purificarla en el lavamiento del agua. Entonces, tenemos que empezar a practicar eso y incluso tendríamos que hacer esto de cierta manera con nuestro prójimo. Tendríamos que entender que una forma de lavarnos entre nosotros los pies sería que nosotros no estemos echando la culpa a los demás, no estemos tratando de ver qué pueden hacer las demás personas por nosotros, viendo en qué nosotros nos podemos beneficiar de las demás personas, sino ver qué cosa podemos hacer nosotros por ellos. Y eso es una de las cosas que Yeshua siempre estaba pendiente, él estaba atento a lo que él tenía que dar, a la forma en la que él trataba a su prójimo, qué podía hacer para que las demás personas no solo se sientan bien, sino que puedan acercarse al Señor, qué necesitan las personas para conocer a su Padre. Y era algo que Yeshua estaba siempre buscándolo, siempre estaba pendiente y atento de eso, cómo podía llevar a las personas al Señor, cómo podía abrirles los ojos, cómo podía abrirles los oídos para que entiendan que el Señor, que el Padre les estaba buscando y no estaba quejándose de la gente, no estaba murmurando, no estaba maldiciendo a las personas, sino al contrario, estaba bendiciendo a la gente, estaba bendiciendo a sus enemigos. Y esa creo que es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que entender que de la forma en la que Yeshua ha vivido, esa es la manera en la que nosotros también tenemos que vivir. Definitivamente, pues la manera en que Jesús ha estado viviendo en este tiempo y pues más bien nos ha mostrado y cómo Él nos muestra que debemos hacer las cosas, pues así también nosotros debemos hacerlas. Y pues en este tiempo nos está llamando pues a poner en práctica la palabra, porque cuando nos dice que pues se debe lavar por medio de la palabra, pues es cumplir la palabra, es poner por obra toda palabra que hemos aprendido, es pues aprender a ser humildes los unos con nosotros.
es pues que nosotros de verdad podamos de verdad ser humildes también los unos con los otros, que aprendamos a pues a hacer las cosas tal cual nos está diciendo el Eterno y también pues que cada uno de nosotros pueda entrar en ese tiempo, en un tiempo de santidad. De todo eso se trata, ¿no? De todo eso pues nos está hablando en Ujú. este pasaje para que nosotros podamos pues hacer la voluntad del Eterno. Ahora bien, el hecho de que nos quiere purificar y quiere santificarnos a través de su palabra, a través del cumplimiento con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de su palabra, exactamente lo que el Señor está haciendo en este tiempo es preparar para esa gran cosecha de almas que ha de haber, porque en mucho tiempo hemos estado cegados, hemos estado ciegos, hemos estado sordos y no hemos entendido su palabra. Prácticamente hemos hecho lo que la gran madre, eso no vamos a hablar, lo ha hecho y las hijas han imitado todo eso. Ustedes lo saben a qué me refiero, no hay que decirlo entonces. Pero en este tiempo podemos ver de que dice el Señor en su palabra también que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y exactamente no se refiere a cantores, no se refiere a que llorando no le adore. En realidad veíamos en las anteriores predicaciones de que adoración era obediencia. Y si tomamos por ese lado la palabra adoración y obediencia, tenemos que entender que esta palabra tiene que ser practicada. Decía su palabra de que el que confiesa los pecados, Dios le será misericordioso, y el que no confiesa no prosperará. Entonces, precisamente viendo todo eso, es que en este tiempo el Señor lo que está haciendo es purificarnos, enseñarnos su palabra. ¿Para qué? ¿Se acuerdan de la misión de los 70 que manda Jesucristo? Manda a predicar a un lado y a otro lado. Entonces, eso es lo que se está armando. ¿Será en este año o será en el próximo? No lo sabemos, los tiempos no lo sabemos. Sin embargo, ya está preparando el Señor a sus obreros, porque dice, la cosecha ya está lista. Y viendo la creación podemos ver nosotros de que eso es lo que está preparándose. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Dejarnos lavar por el Eterno nuestros pies? Sí. ¿Creerle a su palabra? Sí. ¿Vivir su palabra? Sí. Porque estamos en tiempo de gracia. La gracia a través del Espíritu Santo permite que podamos cumplir su palabra y ponerla por obra. Porque antes en el Antiguo Testamento no tenían esa gracia y bueno, pues era la ley la que tenía que tomar todas las cosas a su cargo. En cambio ahora tenemos una gran ventaja, no que estemos anulando ninguna ley, ningún mandamiento, ningún estatuto, más al contrario, aprendiendo a obedecer a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces es una preparación total. No sabemos qué ha de suceder, no sabemos qué ha de pasar, pero nosotros tenemos que estar atentos a cumplir su palabra y hacerlo con fe, con emuná, con obediencia, ¿no es cierto? Vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre esto porque todos, las paredes, el aire tiene que ser testigo de lo que estamos predicando así, ¿no es cierto? Eso es cierto, muy cierto, porque pues tienen que ser testigos todos de que se está anunciando este evangelio y verdad que pues uno necesita los pies lavados para poder hacer parte de la gran comisión y que pues estaba anunciado desde ese tiempo. Si podemos irnos un poquito a Isaías 52, pues vamos a ver que ya ahí está pues diciéndonos varias cosas. Nos está diciendo pues un montón de cosas que pues se están cumpliendo ya y que pues si bien no ha estado en todo completo, pues estamos en parte de esto. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová, el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá,
y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y pues aquí nos está mostrando esto. ¿Qué nos quiere decir toda la primera parte? Pues lo primero que veíamos que pues ya hablábamos las anteriores semanas, despierta, pues nos está diciendo que pues probablemente su iglesia está este tiempo y de ella está así como que atada, como que muerta, así como Lázaro, pero pues está Jesús diciéndonos, no está muerta, solo duerme y pues está diciendo, despierta, despierta, Sión, vístete de poder, porque de repente pues durante mucho tiempo, aún siendo parte o casa de Israel, lo que hemos estado dispersos, hemos estado por todo lado, hemos estado en la incircuncisión, pues en la inmundicia, porque pues no conocíamos muchas cosas, ni siquiera sabíamos de nuestra identidad, y pues nos está diciendo despiértense, y además nos dice sacude tu polvo, sacude el polvo de tus pies, o sea, levántate, porque pues desde el tiempo de que Jerusalén se levante, que suelte las cadenas del cuello, pues eso es lo que se está haciendo, porque pues dice, pues te vendida por nada, o sea, básicamente nosotros, pues en algún tiempo no solamente hemos sido vendidos a Egipto, sino que aquí dice que incluso los asirios se lo habían llevado, pues, el tipo de la carne, tipo del mundo, porque por mucho tiempo estábamos así, pero pues ahora nos empieza a anunciar y nos dice que pues viene un tiempo en el que esto va a ser diferente, por eso dice, cuán hermosos son los pies del que trae buenas noticias. Y pues para que sean hermosos esos pies, necesitan ser lavados, porque pues de verdad Dios está levantando atalayas que vayan a dar estas buenas nuevas de que es tiempo de regresar a Israel, de que es tiempo de regresar al Eterno. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? ¿Qué es eso que nos está diciendo aquí, que habla de las buenas nuevas? Es pues que el reino del Señor, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Ahora es el Espíritu Santo, ahora es Yeshua, ahora es el Padre mismo que nos está buscando, nos está llamando a todos, pero nos está llamando a que nos arrepintamos, a que confesemos que somos pecadores, que hemos vivido una vida lejos del Señor y que ahora podemos volver, pero tenemos que volver con un corazón arrepentido. Tenemos que entender que ese mensaje es importante, por eso es que muchas veces hemos escuchado hablar del Evangelio y que hay un tipo de Evangelio y hay un tipo de doctrina y tantas otras cosas sin entender lo que verdaderamente significa este Evangelio, estas buenas nuevas, que se trata de que el Señor nos está llamando, el Señor está volviendo a levantar a su pueblo, está tocando los corazones otra vez de todos los que son parte de todo Israel y está haciendo que vuelvan a su pueblo. Esta promesa está escrita en todos los libros proféticos, está escrita en el Antiguo Pacto, está escrito en el Nuevo Pacto y está por toda la Biblia. Israel tiene que volver y eso es lo que nos está hablando. Si nosotros pretendemos llegar a Dios a través de una iglesia o a través de una religión, no lo vamos a conseguir porque la única forma de llegar al Señor es a través de Yeshua y la forma en la que llegamos a Yeshua es entendiendo de que nosotros somos parte del pueblo de Israel. Parte del pueblo de Israel en ese tiempo, así que pues que nos queda a nosotros de verdad permitirle al Eterno que nos lave los pies para que de verdad podamos anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Pues las buenas nuevas que están publicadas aquí. Normalmente nos gusta y teníamos pues este pasaje, cuán hermosos son los pies en los montes de los que trae alegres nuevas, pero no entendíamos cuáles son las buenas nuevas. Pues es que somos Israel y que estamos volviendo y que nos va a traer de que pues en un tiempo más van a ser unidas la casa de Efraín, la casa de Judá, y pues esas son las buenas noticias, esa es la salvación, eso es pues lo que tenemos que anunciar, y para eso pues en este tiempo Dios también nos está lavando los pies, o nos va a lavar los pies para que pues nosotros podamos pues entrar bien a todo esto y de verdad seamos esos atalayas, esas personas que pues de verdad tengan hermosos los pies, porque recordemos que pues parte de la armadura de Dios, parte de lo que decíamos, la vestidura sacerdotal pues tiene que ver con los pies, lo explicábamos hace muy poquito, que pues es importante que nosotros estemos
calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y pues, ¿cómo es ese apresto del Evangelio? Muchas veces no podíamos saber ni siquiera qué Evangelio eran, pues en realidad las nuevas, las buenas nuevas, esas buenas nuevas que representan, pues que somos Israel. Es interesante cuando hablábamos de la vestidura del sacerdote, también cuando veíamos que a la altura de los pies llevaba unas campanitas colgadas en su túnica, y estas campanitas anunciaban que el sacerdote estaba llegando, anunciaban por dónde él se estaba moviendo, y además que el sacerdote también llevaba un shofar. Y esto es importante porque de verdad el Señor nos ha llamado a que anunciemos esta palabra y que anunciemos la palabra completa, no las partes bonitas, no las partes que nos convienen o que nos gusta o que le gusta más a la gente escuchar, sino que de verdad entendamos que el reino de Dios es un reino que va a venir, pero va a venir con todo, no va a venir solo con cosas bonitas, también va a venir con juicio, y va a venir con juicio sobre aquellos que no quieren aceptar, sobre aquellos que no quieren creer que Yeshua ha sido el Mesías. Son cosas que tenemos que entender, que la verdad es una verdad absoluta, es una verdad completa. No podemos elegir las cosas que a nosotros más nos parecen o las cosas que más nos gustan, sino tenemos que entender que cuando decidimos creer en Yeshua y entendemos que la verdad es toda su palabra, no solo parte de ella, entonces podemos entender que de verdad lo que se tiene que anunciar cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de las buenas nuevas, es un Evangelio completo. Un evangelio completo, pues un evangelio que tenemos que anunciarlo, y para eso pues nos estamos viendo que es importante que nosotros pues tengamos esto, ¿no? De lavarnos los pies. Qué importante es que hagamos todo eso y que pues estemos nosotros haciendo la voluntad del Eterno. Pues también significa pues esto humildad, ¿no? Si representa humildad el lavar los pies, porque dice que no solamente pues hagamos eso, sino que nosotros lavemos los pies a las otras personas. De hecho, pues se puede ver que eso representaba pues algo que solamente hacían los siervos, y es interesante ver cómo en la Biblia pues volvemos a encontrar esto. Si podemos irnos a 1 Timoteo 5:9, pues vamos a ver que ahí aparece otra vez este asunto, que pues nosotros acabamos de verlo, digamos, estamos recién entendiendo, poniendo todo esto, pues y viendo de qué se trata. Dice, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pues me llama a mí la atención que aquí nos empieza a hablar y nos dice, se ha lavado los pies de los santos. Entonces vemos pues que esto también representaba pues la humildad, y pues todas estas cosas que representan, digamos, en la palabra de Dios, y que pues este tiempo recién estamos viendo que es necesario que se haga esto. Más allá de hacerlo físicamente, quisiéramos aclarar que pues esto tiene que ver más con algo espiritual, ¿no? Que no es, cuidado que ahora todo se puede, uno es medio sencillo, diría yo, como que lavar los pies a las personas. Creo que es más difícil poner esto, digamos, de la humildad, ser humildes delante de las personas, aprender eso de la humildad, pues creo que es más complicado ponerlo eso en práctica todos los días de nuestra vida. Y es importante entender porque cuando hablamos de lavar los pies y decíamos que tienen que ser lavados con la palabra, no se trata de ahora ir a buscar a las personas y jabonarlos con la palabra y decirles, esto tienes que cumplir, esto tienes que hacer. No, no está hablando de eso. Veíamos que Yeshua, cuando había lavado los pies a sus apóstoles, él se había puesto en una condición de humildad, en una posición en la que él estaba sirviendo a su prójimo. Y eso tenemos que entenderlo nosotros cuando vayamos a querer lavar los pies a alguna persona, a nuestro prójimo, tenemos que entender que es con el corazón de servicio, tenemos que hacerlo con una intención de servir, ver cómo podemos socorrer a las personas, cómo podemos tal vez orar, pedirle incluso ayuda al Espíritu Santo para que Él nos enseñe cómo tenemos que hacer para ponernos en condición de servicio, no estar todo el tiempo pidiendo qué nos pueden dar, qué pueden hacer por nosotros, que nosotros necesitamos o que yo necesito, yo tengo estos problemas, y estar todo el tiempo pidiendo, sino ver cómo podemos nosotros ayudar a las demás personas, cómo podemos servir a las demás personas. Y eso muchas veces se logra con una buena actitud, con un buen corazón, entendiendo que el Espíritu Santo, que Yeshua tiene que ser reflejado a través de nosotros para que cuando las demás personas nos vean,
vean a Yeshua en cada uno de nosotros y esto pueda producir paz en las demás personas. Esa es una condición de servicio en las que no estamos solamente buscando nuestro propio beneficio, sino lo que queremos es que las demás personas puedan conocer a Yeshua a través de nosotros. Eso es importante que nosotros demos pues a conocer a Yeshua. Entonces, por lo tanto, que nos portemos de esa manera, pues representa, decíamos, humildad y pues que nosotros seamos realmente humildes y que podamos pues hacer la voluntad del Eterno. Recordar además de que pues ser humilde no tiene nada que ver con ser pobre, por si acaso. Mucha gente pues comienza a ver y dice, ah, bueno, tiene que ser humilde pues porque pues es pobre. Pues generalmente las personas que menos dinero tienen o que están en menor posición económica, pues muchas veces es porque tienen un alto orgullo. Lamentablemente eso es así y pues muchas veces tenemos esa costumbre de confundir la humildad con pobreza u otras cosas. Entonces entendamos de que pues también se refiere a eso. Pues de hecho Dios quiere que estemos listos, que tengamos parte con Él y para eso pues necesitamos que Él nos lave los pies. Qué importante entonces es que en este tiempo nos alistemos para esta celebración, para este tiempo tan especial que son las fiestas del Señor, permitiendo que Él nos lave los pies, que tiene que ver con confesar los pecados, que tiene que ver con purificarse por medio de la palabra de Dios. Es decir, que pues toda palabra que vayamos recibiendo, de verdad la pongamos por obra, que empecemos a ser redarguidos por el Espíritu Santo y si Él nos hace dar cuenta de cosas que están mal, que en este tiempo hemos estado haciendo mal, pues de verdad las dejemos, que pongamos en el corazón hacer la voluntad del Eterno antes que hacer nuestra voluntad, porque muchas veces nuestra carne pues está tan crecida que nosotros no, lo único que queremos hacer es lo que a nosotros nos agrada, como a nosotros nos agrada, e ignoramos el hacer la voluntad del Eterno, ignoramos el hacer la voluntad del Padre, y eso es un problema, pero terrible, terrible. Amén. Eso es cierto. Si nos vamos a Salmos 41, 9, hay una cosita que dice, aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó su pie contra mí. Que dice, alzó su pie contra mí. ¿Eso qué indicaba? ¿Qué trataba de decir? Si nos vamos a 41, 9 de, ¿cómo se llama? De Salmos, podemos entender muchas cosas. En realidad, eso implicaba lo que está escrito en Juan 13, 18. Esa frase se interpretaba como un anuncio de la traición de Judas. Entonces, cuando Jesucristo lava los pies de los discípulos, ¿ha lavado los pies de Judas? No. Exacto, éxito. Amén. Wow, bueno, pues ese es un detalle bien interesante porque pues nos decía que no todos, ¿no? Porque pues decía lo siguiente, si podemos volver a Juan 13, vamos a ver este asunto, vamos viendo este detalle, dice Juan 13, desde el 15, 14, bueno, del 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
ahí de quién está hablando, está hablando acerca de Judas. Pues realmente Judas no había sido limpio, no había sido, pues podemos entender por la escritura que pues él no estaba limpio, lo dice muy claramente, no tenía nada limpio para ese tiempo y realmente él había estado levantando contra él su calcañar, pues tiene que ver con los pies. Ahora Básicamente bien, la traición viene siendo eso. amén. Pero ¿qué es calcañar? Había que ver qué es calcañar. Bueno, pues es parte de los pies. Bueno, es Ah, como el tobillo. Ahora vamos a ir buscando exactamente qué exactamente, viene hay que siendo ver el qué es calcañar. calcañar. Ujú. Porque dice levantó. ¿Por qué? Porque él había recibido la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo en su andar como discípulo, pero había querido interpretarlo a su modo. Vemos que Judas pensaba o quería exactamente que él fuese el rey de Israel, el rey de Roma, el rey en todo ese lado, y que él sea pues el ministro de Economía. Entonces, Eh, no calzaba el apresto del Evangelio, sino él tenía. wow. Ahora, ¿han encontrado qué hay calcañar? ¿Qué es calcañar? Sí, de acuerdo pues al diccionario RAE, pues calcañar pues viene siendo la parte posterior de la planta del pie, ¿no? Pues es donde se va pisando, esa es la parte posterior de la planta del pie, pues eso es básicamente es parte del pie, ¿no? ¿No es Y es cierto? pisar, digamos. Cuando dice el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, pues es aquella persona que pisotea el evangelio, que de Exactamente. verdad pues empieza, ¿Debido a qué? A su gran razonamiento humano o al querer hacer las cosas como uno quiere, ¿no es cierto? uy, y Sigan eso es adelante, grave. sigan En adelante. en la versión en la versión Kadosh se puede encontrar algo interesante porque en ese mismo versículo dice, yo no estoy hablando a todos ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero las palabras del Tanaj tienen que ser cumplidas. Las que dicen, el que está comiendo mi pan se ha vuelto en contra mí. Vaya, entonces pues podemos entender de que esto estaba escrito pues ya en el Tanaj también, pero pues si nos damos cuenta, esto que nos dice que levantó contra mí el calcañar, pues es algo que viene desde el principio, es algo que podemos verlo en el Génesis, en Bereshit, podemos ver que pues cuando habían pecado ocurre algo, pues le dice algo a la mujer, ¿no? Que iba a tener pues un asunto, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues aquí estamos viendo cómo, de qué manera, pues había sido herido en el calcañar, porque pues estaba levantando el calcañar, es decir, el pie, para pues ver todo ese asunto, ¿no? La herida en el calcañar. Entonces yo pienso que pues aquí hay ya parte de lo que iba a pasar, considerando que la mujer pues también es la esposa de Cristo, no solamente pues entender la mujer como a todas las mujeres, sino entender que pues la iglesia viene siendo la esposa de Cristo, de Jesucristo, de Yeshua, y pues aquí estamos empezando a ver que cualquier persona que básicamente hace como Judas, es decir, que hace una interpretación a su manera o no permite que el Espíritu Santo de verdad le convenza de las cosas, sino que quiere hacer las cosas como a él le place, pues básicamente está haciendo esto. Y es Exactamente. que está hablando de gente que... Sí, seguí Sí, adelante, Danielito. adelante. Adelante, adelante tú. Ya, bueno, eh, lo interesante es que habla de que está hablando, bueno, estás refiriéndose a gente que está comiendo pan con Yeshua, es decir, que estás recibiendo la palabra, no está hablando de gente que no sabe nada, que no conoce, sino al contrario, es gente que recibe la palabra, pero simplemente está en contra de Yeshua y es que no se están dejando lavar, no se están dejando limpiar y eso es algo que tenemos que cambiar, tenemos que evitar que nosotros estemos así, porque tenemos que inspeccionarnos nosotros mismos para ver si de verdad estamos tal vez diciendo que esto que estamos oyendo, estamos pensando que lo que dice la palabra está mal, o tal vez no queremos hacerlo, o no queremos cumplirlo, o simplemente no creemos. Por más de que recibimos la palabra, por más de que podemos escuchar las palabras del Señor, simplemente estamos en contra de lo que dice la palabra.
De veras que esto es tremendo porque pues muchas veces nosotros estamos como que A ver, así, cuéntame. razonando todo el asunto y pues esto hace que no podamos avanzar, no podamos hacer las cosas porque bien decía Daniel, no es gente extraña, es gente que está comiendo de la mesa del Eterno, está comiendo a la mesa con Yeshua, pero que definitivamente realmente no está porque puede que esté ahí, pero realmente no estaba, porque estaba Judas en todo este asunto, pero no estaba, su calcañar estaba pues en contra del Mesías, está en otro lugar, digamos, está haciendo las cosas a su manera, está pensando y razonando como él le parece. Y creo que esto es terrible porque pues no se está refiriendo a otras personas. De hecho, con razones decía que el que no pues se deja lavar los pies, pues no va a poder tener parte con él. Y de veras creo que, por lo menos a mí me asombra este asunto, me asombra bastante, porque si no va pues a poder tener parte con él, pues dice lo siguiente, o sea, este Juan 13, 18 me llama pero profundamente la atención porque dice, no hablo de vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. No sea que nosotros hagamos Exactamente, eso. exactamente, Amparo. Ahora podrán entender y podrá entender la audiencia que no es decir, yo conozco la palabra, bueno, yo soy cristiano, soy evangélico, soy esto y lo otro. Tiene profundidad esta palabra, mucha profundidad, porque el mismo hecho de ser, que uno diga yo conozco la palabra, tiene que saberla cumplir. A ver, imaginemos Judas caminando con Yeshua todo el tiempo, escuchando su palabra. No entendía, no permitía exactamente que Jesucristo le saque de este ámbito material para entrar en el ámbito espiritual, ¿ya? No dejaba de ninguna manera, no permitía, estaba engrosado sus oídos que no entendía. Solamente él decía, él va a ser el presidente o va a ser el rey y me va a dar un ministerio, me va a dar, yo consideraría más o menos Judas era politiquero que estaba por ver, por querer algo y se equivoca. Entonces dice, tú le herirás en el calcañar. Y a través del Espíritu Santo sí se puede herir el calcañar, se puede cambiar el razonamiento. El Espíritu Santo nos convence de pecado y puede cambiarnos nuestra manera de pensar y tenemos que entrar en la dependencia del Espíritu Santo. Eso se llama gracia. Eso es gracia. Regalo que no merecíamos para nada. Un regalo que ninguno de nosotros merecíamos, que es un tiempo perfecto. La gloria sea para Dios, la gloria sea para el eterno, porque Él es grande y misericordioso, porque es poderoso. ¿No es cierto? Entonces, entender que sí, en este tiempo sí se puede ir en el calcañar, ¿sí? Bueno, quizás pues lo más regio sería que no es solo el calcañar, sino que como dice, le dice pues al principio a la mujer, le dice, tú le herirás en la cabeza. Si bien pues yo entiendo que la mujer iba a ser herida en el calcañar, pues le dice a la mujer que le podía herir No, en la claro, sí, cabeza. a la cabeza, partirle Y la creo que, cabeza, ¿no es cierto? Pero exacto, eso a través sí, creo que de su palabra, ¿no? completamente a través de su palabra, y creo que Con el poder de esto la es ayuda del importante Espíritu para Santo. cada uno. Exacto, por el poder y la ayuda del Espíritu Santo, porque pues ahora podemos ver algo para mí muy sorprendente, no me había imaginado, digamos, esto, pero pues cuando nos dice levantó contra mí su calcañar, el que come pan conmigo, pues está hablando de Judas, y pues tiene mucho sentido lo que en este tiempo, pues el Eterno está permitiendo que veamos. ¿Por qué? Porque pues recordemos que en ese tiempo había un conflicto político, había un conflicto social. Toda la gente de Israel en ese tiempo estaba esperando que pues esto se solucione de manera quizás política, quizás con algún caudillo y demás, y pues lo propio estaba esperando Judas, en realidad, aunque él comía con Yeshua, aunque él era parte de todo esto, aunque él estaba en la cena, y probablemente incluso yo diría físicamente tal vez pues incluso podía haber sido parte del lavado de pies, pero pues realmente él no se había hecho lavar como tal. ¿Por qué?
porque pues él no estaba limpio, lo decía la escritura, no estaba limpio. ¿Y en qué sentido? Porque él no estaba esperando un Mesías así de la manera que había venido, sino que él estaba esperando a alguien que sea pues un caudillo, que sea alguien que pues sea una persona que pueda pues sublevarse quizás contra el gobierno. Y al darse cuenta que Jesús estaba pues básicamente haciendo otras cosas, pues como que no había entendido nada, como que decías, no había podido pasar de la parte física a la parte espiritual. Lo lamentable es que no era un extraño, lo lamentable es que comía pan con Yeshua, porque pues esto de comer pan no solamente se refiere a que pues él comía en la mesa o que compartían el pan, no, pues se refiere a que pues sí aceptaba la palabra de Dios, comía pues la palabra de Dios, pero que realmente no creía, sino que lo razonaba, sino que pues él creía en sus propios razonamientos, que él creía que se iban a hacer las cosas tal y cual él pensaba, y creo que esto ha sido algo terrible, porque dice, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y por lo tanto, pues estaba cumpliendo toda la escritura, pero pues además estamos viendo aquí que pues teníamos una persona que no creía realmente en el Eterno. Y eso es fatal. Además que, bueno, habla de que no estaba limpio y lo peor de todo es que aún no estando limpio, no permitía que el Señor le limpie, no, ni siquiera tenía la intención de hacerse limpiar y eso es, creo, uno de los peores errores que podemos cometer nosotros, aún sabiendo que hemos cometido errores, aún sabiendo que estamos mal, lo peor que podríamos hacer es no permitir que el Señor nos limpie, decirle que estamos mejor sin Él, que nosotros vamos a llevar nuestros propios pecados y ese es un gravísimo error porque nosotros no podemos hacer nada, ni con nuestra muerte, ni con nuestra vida, ni con nuestra sangre, ni con ninguna otra cosa podríamos pagar el precio que ha pagado Yeshua. El único que nos puede limpiar, el único que nos puede purificar, el único que nos puede dar salvación es Yeshua. Y si no permitimos que Él nos limpie, entonces no vamos a poder llegar a ningún lado. Tenemos que entender que si no es a través de Yeshua, si no es a través de la limpieza que nos está ofreciendo el Señor, no vamos a poder conseguir nada, no, ni siquiera no vamos a poder salvar nuestras propias vidas. Tenemos que entender que eso solo se consigue creyendo en Yeshua, permitiendo que Él nos limpie, confesando las cosas que nosotros estamos haciendo mal, confesando nuestros pecados y permitiendo que sea Él mismo el que nos purifique, el que a través de esta purificación, a través de este lavado o lavamiento, de verdad podamos estar limpios, pero a los ojos del Señor, no según nuestros propios ojos, no según nuestra propia vista. Porque si queremos estar limpios para vernos solamente nosotros, entonces no vamos a usar nuestros propios parámetros para calificarnos. Y ese va a ser otro grave error porque vamos a creernos nosotros mismos los dioses, nosotros mismos los jueces. Y esto no funciona así. Tenemos que permitir que sea Dios mismo el que nos limpie, el que sepa cómo limpiarnos, dónde limpiarnos. Y tenemos que entender que sin Yeshua no vamos a conseguir nada. Sin Yeshua no vamos a conseguir absolutamente nada. Y pues yo creo que en este tiempo no se trata de ver pues al otro, ¿no? Sino de vernos y examinarnos a nosotros. Permitirle que Yeshua lave nuestros pies es tan importante porque pues no vaya a ser que nosotros también estemos levantando contra él el calcañar. O sea, esto es terrible. Empezamos a ver y es de verdad sorprendente ver que no era otra persona, era alguien que comía pan con Yeshua, pero pues que realmente no quería ser limpio, no quería estar lavado. Entonces, en este tiempo nosotros pues tenemos que estar lavados. Ahora bien, mucha gente quizás dice, pero ¿cómo puede ser esto? Pues hay algo bien importante. Pues normalmente tenemos que entender que pues nada de lo que hacemos nosotros lo podemos hacer solo si no fuese por la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Si sabes que todavía hay cosas que están mal en tu vida, si sabes que todavía hay cosas que no están de acuerdo al Eterno, que hay cosas que tú no has renunciado todavía, y pues estás ya con esa decisión de pedirle al Eterno que te saque de todo eso, pues ese es el Espíritu Santo que está redarguyendo tu vida, que te está mostrando las cosas que sabes que estás mal, pues no rehuses en hacerlo, no rehuses en poner, porque por medio de la palabra pues vas a estarte limpiando, vas a estar permitiendo que lave tus pies, pero si todavía sientes eso, pues todavía hay esperanza porque pues ese arrepentimiento no viene de ti, sino que viene del Eterno. Porque normalmente pues ni siquiera esto podemos hacer, ni siquiera podemos arrepentirnos si no es por Él. Pues mucha gente en el proceso, en el ver, digamos, que tiene todavía cosas mal,
pues tienden a hacer algo, tienden a decir, ah, no, estoy tan mal que no me puedo acercar a Jesús, o estoy tan mal que no merezco, o mejor no me voy, o pues que me saquen, por decir, de lo que tiene Yeshua, y ese es un problema, ese es un error. ¿Por qué? Porque pues en realidad lo que les está diciendo Yeshua es hacerles entender que pues si hubiera decidido Judas en ese momento, aún después de haber hecho todo eso, arrepentirse de corazón y pues hubiera entendido que Jesucristo es poderoso para poderlo cambiar, para poderlo transformar, pues yo les aseguro que también él hubiera sido perdonado. Pero pues esto es decisión de cada persona y de aprender a creerle al Eterno. Y el peor error lo cometemos cuando queremos nosotros solucionar nuestros propios problemas, queremos arreglar nosotros las cosas en las que nos hemos equivocado y no entendemos que si no lo hacemos a través de Yeshua, no lo vamos a conseguir. Incluso cuando vamos delante del Señor, queremos que el arrepentimiento venga de nosotros mismos y no entendemos que es el Espíritu Santo el que pone el arrepentimiento en cada uno de nosotros. Incluso el hecho de que ahora estemos escuchando esta reunión no es porque a nosotros se nos haya ocurrido, porque nosotros eh, queremos estar bien delante del Señor. No son cosas que salen de nosotros. Tenemos que entender que si es algo bueno, que si hay algo dentro de nosotros que quiere oír la palabra, es pues el Espíritu Santo el que nos está llamando, el que nos está diciendo, el que nos está convenciendo que necesitamos de Yeshua. Nada podríamos conseguir solos y eso lo tenemos que tener bien claro. Si tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, tratamos de conseguir todas las cosas por nuestra propia cuenta, no lo vamos a poder. Incluso si tratamos de santificarnos nosotros mismos, no hay manera de que lo hagamos. Podemos esforzarnos todo lo que queramos, podemos hacer todo con nuestras fuerzas y con nuestra voluntad, e incluso tratar de cumplir la ley, tratar de cumplir los mandamientos. Podemos esforzarnos todo lo que queramos, pero si no lo hacemos con el Espíritu Santo, nunca lo vamos a conseguir. No hay manera, solos no tenemos la oportunidad de hacerlo, pues por eso en este tiempo permitirle al Eterno que nos vaya hablando al corazón. Yo sé que pues hay mucha gente que en este momento ha sido tocada y pues está diciendo, uy, entonces pues que me limpie el Espíritu Santo. Permitile, te está hablando y te está diciendo qué errores todavía tienes, qué cosas todavía están dentro de tu cabeza. Pero pues definitivamente no vayas a hacer caso si hay una voz que dice, no, entonces no sirves para nada, déjalo. No, esa no es la voz de Dios, no es la voz de Yeshua, es la voz de Hasatán que pues quiere que te apartes. Entonces nos queda a nosotros en ese tiempo aprender a escuchar la voz de Yeshua que nos está diciendo, nos está llamando a un tiempo de ser libres, a un tiempo de estar con Él, a un tiempo que Él quiere estar con nosotros, porque Él ha muerto por cada uno de nosotros, por ti. Entender ese amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros, después que nosotros de verdad decidamos en ese tiempo prepararnos para eso, es que entendamos que pues no podemos vivir tal cual hemos vivido hasta ahora, sino permitirle al Eterno que nos vaya limpiando, que esas pequeñas cosas que aún tenemos, que esas cosas que están dentro de nuestra cabeza, que están dentro de nuestra vida, pues se vayan limpiando. Pues, y alguna vez pues hablaba sobre esto Daniel, pues sería como que muy chistoso que una persona, por ejemplo, que tenga pues problemas o con alguna enfermedad, o por ejemplo en el dentista que tenga los dientes mal, pues diga, no, cuando mis dientes estén bien voy a ir al dentista, porque normalmente pues cuando uno va al dentista pues se lava todo la boca, hace todas las cosas, pero el dentista sabe que uno en la situación en la que uno está, pero pues nosotros pues vamos a un dentista o a algún lugar, digamos, cuando estamos, digamos, tenemos todo ese asunto ya mal, se podría decir. Pues lo mismo, es que pues Dios, Jesucristo no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, pero no por aquellos que quieran seguir en eso, sino por aquellos que de verdad quieran la sanidad, porque Él es médico de médicos y estamos hablando no solamente de sanidad física, sino de sanidad espiritual en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y por lo tanto hay un llamado a toda la gente, hay un sonido de la atalaya que está diciendo en este tiempo que volvamos a Dios, que Él quiere lavarnos los pies. Y si hay alguno que incluso dice, no, la verdad es que yo no tengo solamente los pies sucios, sino que todo, pues este día Dios te está lavando por medio de su palabra. Si le oyes, pues no endurezcas tu corazón, porque Él quiere limpiarte completamente, quiere lavarte los pies. Y Pedro lo había entendido bastante bien, había entendido que tenía que ser a través de Yeshua, porque cuando se acerca el maestro a lavarle los pies, Pedro tal vez se siente mal, se siente incómodo y le dice, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Cómo mi maestro me va a lavar? Aparte me da mucha vergüenza porque son mis pies y siempre los tengo escondidos. Además,
tiempo que no me lavo los pies y tal vez has sentido mucha vergüenza y son excusas que nosotros muchas veces ponemos, que el pecado que has cometido es muy grave, es muy sucio eso que estás haciendo y ¿cómo me va a ver así el Señor? ¿Cómo voy a ir delante del Señor si estoy tan mal, si estoy tan sucio, si estoy tan podrido? Y a veces es el otro extremo y pensamos que estamos tan bien que no necesitamos lavarnos, que ya para qué me va a lavar si yo siempre leo la Biblia, siempre vivo en santidad y ya tantas cosas y nos vamos a cualquiera de los dos extremos. Pero cuando el Señor le dice, cuando Yeshua le dice, si no te lavo, si no permites que yo sea el que te lave, no vas a poder estar conmigo. Y Pedro lo entiende muy bien, no hay otra forma, solo tiene que ser a través de Yeshua. Y eso para que podamos estar con Él, para que podamos estar a su lado. Y lo entiende tan bien que estaba dispuesto a hacerse lavar todo su cuerpo, si hubiese tenido la oportunidad, tal vez se quitaba la ropa y se hacía lavar de pies a cabeza, porque había entendido que necesitamos ser lavados por el Señor. Eso es cierto, ¿no? Y pues Jesús lo dice muy claro, pues somos purificados por medio de la palabra, que por medio de la palabra pues somos limpios. Y el día de hoy yo sé que mucha gente que está entendiendo esto y que está siendo limpia por medio de la palabra de Dios, porque de verdad Jesús pues quiere limpiarnos, nos está limpiando en este momento, está mandando palabras que de verdad nos empiezan a llamar a un arrepentimiento genuino y que pues de verdad en este tiempo dejemos nosotros de ver las escrituras conforme a nuestro modo y permitamos en serio que el Espíritu Santo nos muestre. Y esto es pues pasar de la carne al Espíritu, porque pues una de las cosas que no ha podido hacer Judas es precisamente eso, no ha podido entender cuál era el plan divino, no ha podido creer todo este asunto, porque él estaba pues como que más carnalito, pensando quizás en las cosas que iban a pasar, pensando quizás en cómo se iba a tomar el poder y todo esto le lleva pues a un fin muy desastroso. El día de hoy, pues Jesús quiere que de verdad nosotros tomemos parte con él y pues qué mejor tiempo que en este tiempo de preparación para las fiestas para que nosotros seamos pues limpios y que por su palabra realmente seamos limpiados. Creo que eso es algo tremendamente importante en este tiempo. Así que si hay gente que está sintiendo en este momento pues que hay cosas que hay que arreglar en su vida, que hay pecados que pues todavía está así como decía Daniel, tiene los pies sucios y tiene vergüenza porque encima los pies están sucios, porque en serio necesitan lavar, porque pues es necesario pues acercarnos a hacer a un lado toda la vergüenza y permitirle al Eterno que nos limpie, que de verdad pues seamos limpiados desde la profundidad y que pues tengamos parte con Él, que seamos parte de Él en realidad, porque pues Él quiere ser un ejal con nosotros y pues qué mayor tiempo que en estas fiestas, en esta temporada en la que Él mismo ha establecido y que nos está diciendo, pues yo quiero lavarles los pies para que puedan tener parte conmigo. Y hay que permitir que el Señor sea el que nos limpie. Ya no nos vayamos en contra de Él, como lo dice Yeshua, que hay muchas veces que gente que está comiendo a su lado, que está comiendo de su pan, está a la mesa de Yeshua, está a su lado y están en contra de Él. Están poniéndole el pie, están poniendo tal vez como una zancadilla porque levantan el calcañar en contra de Él y no hagamos eso, no lo hagamos ni siquiera en nuestro corazón. Y si hay parte de nosotros que siente que esto que se está diciendo no sea verdad, podemos contárselo al Espíritu Santo, podemos preguntarle y decirle si de verdad esto es cierto, si poner ese beneficio de la duda y preguntarle al Espíritu Santo para que Él mismo nos convenza, para que ya no sigamos yéndonos contra la palabra de Dios, para que ya no sigamos eh, interpretando la palabra a nuestra manera, para que ya no estemos de verdad rebelándonos contra el Señor. Tenemos que entender que si queremos hacer algo a nuestra manera, que si le ponemos nuestras propias ideas, si tratamos de hacer nuestros propios aportes a esto que es la palabra del Señor y tratamos de interpretarlo como a nosotros nos conviene, como a nosotros nos gustaría, nos estamos yendo en contra del Señor y eso es algo que tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que entender que la palabra del Señor es una sola y el único que nos va a poder hacer entender que esta palabra es real, que esta palabra tiene que hacerse, tiene que cumplirse de una manera y esa es la manera a la que Él quiere, es el Espíritu Santo y por eso es que necesitamos tanto de Él, por eso es que todo el tiempo estamos hablando de Él, porque sin el Espíritu Santo nosotros mismos no podríamos hacer nada. Sin el Espíritu Santo, bueno, vamos. Eso es bien cierto. Saben que va tomando forma todo.
porque es en esta misma, antes de comer esa cena con sus discípulos, es lo que les lava los pies, ¿no es cierto? Y luego Ujú. dice, creo, hagan esto en conmemoración mía. Está tomando forma todo. Está tomando forma porque purificados tenían que comer la cena, que prácticamente para mí, en mi entender, casi era una cena de despedida. Y creo que también le dice ahí, no estoy ahorita en la Biblia, les decía también que no iba a beber su copa, sino hasta que volviera. Entonces, eso es lo que tenemos que conmemorar, dejarnos lavar los pies por su palabra y el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a seguir continuando mañana porque no tenemos más tiempo, ¿no? Entonces ya me toca despedirme, bendecir cada vida, decirles Dios les bendiga, continuará. Dios te bendiga, Amparito, amén. Amén, bendiciones, ma, bendiciones. Daniel, bueno, pues vamos terminando. Es importante que entendamos que esta celebración es de verdad especial. Hay cosas que el Espíritu Santo nos está haciendo entender en estos días. Tenemos que prepararnos de verdad. Pongamos todo esto a consideración. Si de verdad no lo creemos todavía, si todavía tenemos algunas dudas, entonces preguntémosle al Espíritu Santo, podemos permitirle que Él nos haga entender, que Él nos convenza, que Él nos hable, que Él nos revele si de verdad es cierto. Pero tenemos que entender que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con su ayuda, no lo vamos a hacer solos, no vamos a conseguir que esta celebración salga bien si no lo hacemos con el Espíritu Santo, si no lo hacemos como Yeshua nos ha enseñado. Es importante que recordemos esta celebración que es muy especial. Estamos hablando de Yeshua, de nuestro Pesaj, de aquel que ha muerto por cada uno de nosotros, que gracias a Él nosotros podemos volver a acercarnos al Padre. Gracias a Él nosotros hoy entendemos que somos parte del pueblo de Israel porque por nosotros ha venido Yeshua. Es un sacrificio muy importante y creo que tenemos que hacerlo todo, pero todo, absolutamente todo para agradar al Señor. De verdad que tenemos que hacerlo todo, absolutamente todo para agradar al Señor. Y bueno, pues ya viendo todo lo que hemos estado analizando en este día, pues más bien entendiendo por el poder del Espíritu Santo en este día, pues ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda a nosotros arrepentirnos de verdad, de todo corazón, pues permitirle al Eterno que nos muestre cómo lavarnos los pies, porque ni eso podemos, de qué manera hacerlo, cómo pues no estar ahí comiendo pan con él, pero a la vez levantando contra su calcañar. ¿Quién nos va a poder ayudar en esto? Solamente el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar cómo actuar, qué decir, qué hacer, porque pues nosotros no podemos hacer esto. Así que pues yo creo que es un tiempo y una temporada muy importante en la que Dios está llamando a todos a que tengamos pues de verdad un lavamiento de pies. Nadie se sienta como que mal, cuidado que alguien diga, no, la verdad es que yo no estoy listo, no estoy preparado para esto porque estoy muy mal. Precisamente para los que están mal, pues es este llamado, para aquellos que están mal, pero que ya no quieren estar en esa situación, porque pues es un llamado para lavar los pies, pues, y alguno está así como Pedro diciendo, no, yo estoy tan sucio, mis pies en serio están tan sucios que no quiero ser lavado. Pues si no vas a permitirle que él te lave, no vas a poder tener parte con él. Y yo creo que todo el mundo quiere aquí, pues de verdad tener parte con él, por lo menos todos los que amamos al Eterno, todos los que de verdad creemos en él, pues queremos tener parte con él. Por lo tanto, esta es una temporada perfecta para que nosotros le permitamos al Eterno ese lavamiento de pies y que de verdad él nos convenza de pues nunca levantar contra él nuestro calcañar. Y que pues en este día, pues al error podamos pisarle en la cabeza como debemos, como había sido escrito, porque si bien pues puede hacer que se levante el calcañar o que se levante contra Yeshua, porque pues parte de Yeshua también somos nosotros el calcañar, pues también la palabra nos dice muy claramente que pues a nosotros se nos es dado es pisarle la cabeza. Y creo que pues ahí nos tenemos que parar, por lo tanto no vamos a darle lugar en ninguna otra situación y pues nos vamos a listar para esta temporada de fiestas. Ahí donde están pues vamos a pues agachar la cabecita y decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, papá, por este tiempo que nos permites conocer cosas que antes pues no entendíamos, Señor. Pareciera que la palabra empieza a abrirse de una manera asombrosa, Señor, que antes nunca habíamos entendido.
Y de veras, Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites de prepararnos. Tú nos estás preparando para esta temporada, Señor, de un encuentro contigo, de una temporada de fiestas de primavera, Señor, que son tuyas, papá, que tú has establecido en tu plena voluntad, Señor, para que cada uno de nosotros entre, Señor, en la plenitud de tu gozo, en la plenitud de tu paz, en todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. El día de hoy, Señor, hemos visto que necesitamos de verdad, pues que nos laven los pies, papá. Entendemos que por tu palabra somos limpiados, que por tu palabra nos estamos limpiando, que estamos siendo limpios por tu palabra en este tiempo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque pues cuando escuchamos tu palabra empezamos a ver que hay muchas cosas que hemos estado haciendo mal, que hay muchas cosas que no hemos hecho a lo que te agrada, papá, que razonamos muchas veces, que empezamos a pensar cosas que no son y en este tiempo nos damos cuenta, Señor, que no es bueno que sigamos así, Señor, que no es buena, que nosotros pensemos tal cual, que no podamos pasar, Señor, de la carne hacia el espíritu, papá. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos limpies los pies, que tú nos limpies, papá, que nos prepares para llevar, para tener, Señor, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Padre, el día de hoy te pedimos, Señor, que tú vayas lavando nuestros pies para que estemos listos para tu temporada, para que estemos listos, Señor, para ese encuentro contigo y podamos de verdad estar limpios en todo y ser parte de ti, Señor. Muéstranos, Señor, revélanos, Señor, qué partes todavía hay áreas de nuestra vida que están mal, Señor, y tenemos que limpiarlas, papá. Enséñanos a limpiarnos los pies, Señor. Lávanos tú los pies nuestros, papá, porque por más de que estemos, Señor, quizás hay muchos de nosotros que estamos de veras con los pies realmente sucios, papá. Sabemos que tú eres fiel y verdadero para limpiarnos nuestros pies, para limpiarnos, papá, para consagrarnos hacia ti en este tiempo, para que cada uno de nosotros pueda hacer tu voluntad con tu poder, papá. Agradecidos, Padre eterno, en este tiempo y de verdad, papá, no permitas, Señor, que ninguno de nosotros, pues como van contigo, Señor, y levante el calcañar contra ti. Padre, que tu Espíritu Santo no nos permita jamás, Señor, levantar el calcañar contra ti. No permitas que razonemos o entendamos las cosas a nuestro modo, sino que de verdad procedamos al arrepentimiento genuino, a la humildad genuina, al hacer tu voluntad con tu poder. Enséñanos, Padre mío, a hacer tu voluntad. Enséñanos, papá, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que tú quieres, papá. A caminar contigo, a estar contigo, Señor, a de verdad arrepentirnos de nuestros pecados y que en esta temporada, Señor, que son tus fiestas, podamos entrar contigo y hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando muchas cosas. Gracias, papá, porque de verdad nos estás limpiando, porque hay mucha gente, Señor, que está siendo tocada en este momento. Nosotros mismos estamos siendo tocados, papá, por tu Espíritu Santo, por tu unción preciosa, que nos está libertando, nos está enseñando a ser diferentes, nos está enseñando a limpiarnos para que en esta temporada de fiesta, Señor, para que en este Pesaj, que en esta panes sin levadura entremos de verdad, Señor, limpios como tú quieres, papá. Gracias, papito amado, y enséñanos a caminar contigo, que no hagamos las cosas como a nosotros nos agrada, sino como a ti te agrada. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestras vidas. Enséñanos a caminar contigo. Bienvenido eres a cada una de las vidas, Señor, que está escuchando. Bienvenido eres, amadito Espíritu Santo, a todo nuestro ser, convenciéndonos, lavándonos, Señor, lavando los pies, Señor, de muchas de las personas que estamos escuchando, papá, y que también podamos, Señor, confesar si es necesario, Señor, sacar, Señor, todo aquello que todavía nos está oprimiendo. Gracias, Padre eterno, gracias, papá. Te agradecemos en el nombre de Yeshua, papá. Pero a ti, Satán, a ti, demonio inmundo, a ti, diablo inmundo, te atamos, te echamos fuera todo hombre fuerte, todo celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, sordomudo, en el nombre de Yeshua. Te atamos, te echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua, sales ahora. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta nuestros corazones, sueltas todo nuestro ser. En el nombre de Yeshua,
Óigame bien, ustedes gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, potestades, toda fuerza demoníaca en el nombre de Jesús, lo atamos, le echamos fuera ahora. Oh, principado, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la ley de represión, suelta mi servicio, suelta mi hipotálamo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en mi vida, no tienes lugar en mi cabeza, no tienes lugar. En el nombre de Jesús te vas ahora mismo. La palabra dice, Señor, que pues tú le ibas a herir en la cabeza, Señor, y en el nombre de Jesús pisamos la cabeza del error de Hasatán en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado, gracias, Señor, porque de ese tiempo tú nos estás enseñando, Señor, a vivir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Vamos a poner por obra, ponemos por obra, Señor, tu palabra. Tu palabra es viva, Señor, y nosotros estamos poniendo por obra tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre bendito. Agárranos fuerte, no nos dejes caer nunca, papá. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Te pedimos también perdón, Señor, por tus hijos desobedientes, por Esaú, por Ismael, por Dan, por Rubén, Señor. Te pedimos también que a la descendencia de ellos, Señor, haya quienes injerten, Señor, al olivo original, al Israel, Señor. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, convenciéndolos, Señor, aún a ellos, para que puedan entrar en lo tuyo. Y levanta, Señor, obreros para tu mies, obreros, Señor, que puedan anunciar tu evangelio, que puedan estar pues ahí con los pies hermosos, Señor, que con los pies lavados, Señor, contigo, papá, que tú también laves los pies, Señor, de tus obreros, papá, para que estén, Señor, llevando el apresto del evangelio, calzados con los pies con el apresto del evangelio, Señor. También en este día, Señor, bendecimos a Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín, bendecimos las casas, Señor. Te pedimos que tú toques, Señor, y ninguna mortandad entre en sus casas, papá. Ahí, Señor, te pedimos que tu preciosa sangre, Señor, esté en el dintel de sus puertas y que ninguna mortandad entre en ninguna de las familias. Enséñanos a celebrar estas fiestas conforme a lo que tú quieres, papá. Bienvenido eres, precioso, amado, amoroso Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor. Y óiganme bien ustedes, cielos, tierra, luna, estrella, sol, recursos naturales, recursos minerales, pues mi Señor Jesús, pues les ha creado para que ustedes, pues no para que ustedes sean adorados, sino para que ustedes alaben al Eterno, adoren al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este día, en el nombre de Jesús, desatamos a la creación para adorar al Eterno, porque la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Desatamos a la creación en el nombre de Jesús. Papito amado, también en este día pedirte, Señor, por cada hermano, por cada persona, Señor, que esté escuchando, convéncelo, Señor. A todas aquellas personas, Señor, que están escuchando, Señor, y tienen dudas, revélales, papá, que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en ellos, Señor, y puedan escuchar tu voz para que puedan saber que lo que se está diciendo viene de parte de ti, papá. Una revelación, Señor, en cada uno de ellos, papá, que no enduren su servicio, papá. Bienvenido eres, amado Espíritu Santo, sobre cada una de esas personas, papito amado. Gracias, papito amado. Aún arrebata del infierno a los que tienes que arrebatar. Y no permita, Señor, que por nada nos juntemos, Señor, con aquellos, Señor, que ya no están, Señor, que ya no tienen, Señor, parte contigo. Papito amado, te pedimos, Señor, en este día también, Señor, que tú nos llenes, Señor, de tu unción preciosa para que podamos caminar contigo y estemos listos, Señor, para estas fiestas, papá. Listos, papito amado. También, Señor, en este momento les hablamos ahí, espíritus humanos. Escúchenme bien, óiganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y que se preparen para la gran redención de almas, que se preparen para ese gran avivamiento, que preparen sus oídos para escuchar la voz del Eterno en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y juntitos, Señor, te vamos a alabar, a adorar, Señor, que nuestra vida sea una completa adoración hacia ti. Gracias, Padre Santo, te adoramos, Señor. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, a cada casa, Señor. Y en el nombre de Jesús, te decimos a una sola vez, a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas.
¡Aleluya! Gloria a Dios. Y bueno, pues ya llegando al final del programa, de la reunión, pues decirles a todas las personas que nos han escuchado por primera vez, denos un like, compartan los videos, que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a la distancia y pues nos vamos despidiendo de cada familia. Ahí tenemos a las distintas familias, la familia de mi hermana Eli, bendiciones. Alanis, Bendiciones, Belén, Amparito. Buenas noches. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Y ahí también tenemos a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga, saludos a Chayapata, La Paz, Cochabamba y a todos quienes escuchan, saludos hermanos en Jesús. Bendiciones, tío Guillermo, bendiciones, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga en Yeshua, bendiciones. En Yeshua, bendiciones, Amparo. Amén, bendiciones. Y también ahí tenemos a la familia Guayas Canavidi, bendiciones ahí. Ojitos de Guapurú, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, bendiciones, Kevin, que Dios te bendiga, muchas bendiciones para mi hermana Sonia, para mi hermano René, para Fernando, para Neida, para Keila, para todos ustedes, que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones en Yeshua. Amén. Amén, bueno, pues también bendiciones ahí a toda la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. En Jesús, preciosas Brittany, Briana, Belinda, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todas las veces por ahí, pues también a mi hermana Janet, a mi hermano Henry, a Matías, que Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano Amparito, en Jesús. En Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, pues ahí tenemos a mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel, hermana Martita, en Yeshua. Hasta mañana, hermanos. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga, bendiciones. Y bueno, pues también ahí tenemos a toda la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga, familia Murillo Ayala. Bendiciones, Davidchito, bendiciones ahí, pues a todos ustedes, que Dios les bendiga, Sarita, JJ, Benjo, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes, que Dios les rebendiga y también bendecimos a todas las familias, pues ahí, que Dios les bendiga. A la familia Lima Guayas también bendiciones, muchas bendiciones. Bendiciones, Amparo, bendiciones, hermanos, en Jesús. En Jesús, bendiciones ahí, pues a toda la familia Lima Guayas, a Tessa, bendiciones también, pues ahí, pues a Anthony, bendiciones también. Pues acá a Mayra, bendiciones, a mi hermana Bea, a mi hermano George, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Amén. En Yeshua. Amén, bendiciones. En Yeshua, pues bendiciones también ahí para tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Danielito, bendiciones, Igorito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Hasta mañana en Yeshua, tía, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones también pues ahí a la familia Yala Campos. Que Dios les bendiga. Hasta mañana, Amparito. Bendiciones ahí para él. Los hermanos, bendiciones en Jesús. Bendiciones, Nino. Bendiciones, Belén. Que Dios les bendiga en Yeshua. Bendecimos también pues ahí a Sarey y su pandilla. Muchas bendiciones ahí, Sarey y su pandilla, que Dios les bendiga, bendiciones ahí también a Davichito, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús, a todos mis hermanos. En Jesús, JJ, en Jesús, Sarita, que Dios les bendiga, en Yeshua, y bendiciones ahí a Sarey y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito,
En Jesús. Amén, bendiciones, que Dios les bendiga a todos ustedes, muchas bendiciones, y bueno, pues que Dios les bendiga y también a la familia de mi hermana Norca, pues a toda la familia Mayea, pues a Melvi, a toda la familia Mayea, también bendiciones, bendiciones a la familia López Tito, bendiciones a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga a mis hermanos de la familia Jata Cosío, también bendiciones, bendiciones también ahí en mi hermana Tatiana, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones a cada familia que está con nosotros allá en Chayapata, también bendiciones, tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, tía Lucy, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a toda la familia Coca-Cola también, que Dios les bendiga, tío Juan también, bendiciones a mi tía Gudia, a las pequeñísimas, a toda la familia Carlos Gómez, bendiciones a la familia Chuque González, a la familia Cayaguara, a todas las familias, a la familia de mi hermana Berta Canavidi también, que Dios les bendiga, bendiciones a cada una de las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones a todos ustedes allí en Cochabamba, también un abrazo a la distancia, en cada departamento en el extranjero, a ti también, que Dios te bendiga, muchas bendiciones, que Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.